¿Qué ondita, bandita trotamundita? ¿Cómo están? Hello, Hello, everybody. hello, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Nos extrañaron una semana sin video, nosotros sí nos extrañamos. La verdad es que ha habido como mucho chisme que echar y mucho que platicarles, que ya les iremos contando en los lives, que ya les iremos contando en las diferentes posts, historias y demás. Eli va regresando de viaje, ¿verdad, Eli? Yeah. Oye, yo pensé Vámonos. pensé que te ibas a presentar en francés, que ya era así como que... Merci beaucoup. Fue lo único que aprendí. Bonjour. De toilette, de toilette o toilette, Vale, o sea, baño, vale. o quiero comer, ñam, ñam, ñam. Hay mil formas de comunicarse en este mundo. Claro, eso sí. Bien, entonces, pues bueno, como dijo Cris, espero que nos hayan extrañado como nosotros a ustedes. Mi nombre es Fernando Paz, Fer Paz para los compas, o sea, para todos ustedes, de Guadalajara, en Ciudad de México, para el mundo. ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Quién tenemos por allá del otro lado de la cámara? Platíquenos. Preséntate, Bueno, Eliana. soy Eli Zaragoza, estoy en la ciudad de Guadalajara en este momento. Como estuve transmitiendo en algunos live, estuve allá por los franchutes, comiendo baguetes y nada más, porque no comen los mendigos franceses. Pero creo que me quedaron mejor los pantalones. Y bueno, aquí estamos transmitiendo ahorita desde la ciudad de las tortas ahogadas, de las carnes en su jugo y las jericayas. ¡Wow! ¡Yay! Muy bien, yo soy Cristian Tinoco, me encuentras en todas mis redes sociales como @cristinoco03. Yo actualmente radico en la ciudad de Querétaro, muy cerca de la Ciudad de México, no tan lejos de la ciudad de Guadalajara, pero soy originario de Morelia, Michoacán. Entonces, nada, un saludo y un abrazo para todos. Lavo y Y plancha pues, ajeno. ¿mandé? Te faltó decir que lavas y planchas ajeno. No, fíjate que no le hago a eso. Todavía. Todavía no, amigo, todavía no. Y pues nada, la verdad es que saludándolos aquí, siempre es un gusto y un placer para nosotros comunicarnos con ustedes, echar chisme entre nosotros tres para platicarles de la vida, de cómo nos ha ido, de cómo nos van los viajes, ¿verdad, Eli Trotamundos? Sí, la verdad es que es padrísimo poder compartir pues nuestras experiencias en cada paso y movimiento que hacemos en este mundo, en esta realidad que podemos compartir con ustedes y con nosotros y con quien sea. Una de las razones que también se hizo esta página o esta comunidad es para compartir, inclusive en algún momento haremos viajes en grupo, como próximamente vamos a ir, ¿a dónde, chicos? Ay, sea San Miguel de Allende. ¡Yay! Vamos a Es, San Y como usualmente la mayoría sabe, y si los que no saben, pues les decimos ahorita, no somos de este planeta. Venimos de otro lado. Estamos medios Pero bueno, la verdad es de que son perspectivas y formas diferentes de cómo vivimos, vemos las cosas, y esa es la parte chida que queremos compartir con todos. Los viajes que hacemos, cada lugar que vamos, una de mis principales o propósitos es ir a sentir ahí el lugar. La verdad es que no me voy por lo que todo mundo, los trayectos que todo mundo hace, siempre mi sentir es muy importante, son indicadores muy importantes para mí. Y bueno, fue padrísimo, muy, muy padre, y les vamos a estar dando más. Pues lo que vayamos allá a experimentar a San Miguel de Allende, porque por mí va a ser mi primera vez, espero no me duela. Y justo en ese tema que habla Eli, en ese asunto del sentir y de por qué va a ciertos lugares en particular, o por qué va a ciertas ciudades en particular, o por qué toma cierta ruta en particular, pues es de lo que trata esta ley desde mi particular punto de vista.
La ley que vamos a hablar hoy, o el principio que nos toca ver hoy, es el principio de vibración. Es decir, que todo, absolutamente todo en el universo tiene una vibración, desde aquello que a lo mejor sentimos que está como inerte o estático, todo al final de cuentas tiene una vibración, y a partir de esa vibración es en la cual nosotros nos podemos conectar con ese sentir, o es como incluso yo lo he vivido y como yo lo he sentido, es decir, como yo lo he vibrado. Algo también bien interesante que siempre tratamos de decírselos en todos y cada uno de los videos es que desde tu personal punto de vista, desde tu corazón, empieces a vibrar si esta información es la que te resuena, si es otra forma. La verdad es que hay muchísimas formas de las cuales enterarte de temas, de ir creciendo, de ir haciéndote consciente, pero sí desde tu corazón empiézalo a sentir y empiézalo a vibrar para ver si estás en el mismo canal o si hay que buscar otra forma. Y es bien válido buscar otra forma, ¿eh? Y adelante. Sí, de hecho, nada más, solo para recapitular, esta es una serie de 7 videos, uno con la introducción. Ya nos comentó Cristian, estamos hablando de los 7 principios, los 7 principios herméticos. Universales. O los 7 principios universales. Ya hay un video, este es el tercer principio. Si es la primera vez que nos ves, para que conozcas, puedes buscar en nuestro canal de YouTube los 2 principios anteriores y el video de introducción para que te des una idea más o menos de qué estamos hablando si es la primera vez que nos sintonizas. Y si ya nos habías visto, pues bueno, este es el tercer principio, ya nos dijo Cristian, es el principio de vibración. Efectivamente, lo que nos comentaba Cristian, absolutamente todo en este universo vibra, todo tiene una vibración. No, es muy curioso este principio porque muchas veces estamos acostumbrados o creemos que todas las cosas que vemos, incluso yo, por ejemplo, este cuerpo que puedo tocar, o una piedra que no tiene movimiento, no está en vibración, pero no porque tus ojos no lo perciban, no quiere decir que no esté sucediendo. Científicamente, todo, absolutamente todo. ¿Se acuerdan cuando veíamos que estábamos en la escuela, en la secu más o menos, los átomos? Y veías el dibujito del átomo que era como un solecito en medio y como los electrones, en este caso, girando alrededor de ese solecito. Pues bueno, nos lo pintaban así o así lo veíamos porque así fue la forma en que alguien lo visualizó a lo mejor o lo entendió, lo comprendió por primera vez. Y era la forma en la que lo veía. Sin embargo, esas bolitas o esos electrones y esos fotones que también están ahí como parte fuera del núcleo del átomo, se están moviendo. Y toda esa parte es aquello que nosotros con nuestros ojos, a nuestro nivel de percepción, solo vemos como si fuéramos una parte física. Una piedra la vemos como si fuera una parte física. Sin embargo, se está moviendo. Incluso físicamente se ha comprobado por ahí, no sé si hayan escuchado lo que es el cero absoluto, que son 0 grados Kelvin, o menos, no recuerdo si son 276 grados centígrados o Celsius, y es cuando realmente los átomos, bueno, realmente, entre comillas, bajo esta realidad que estamos viviendo, dejan de moverse precisamente a menos 276 grados centígrados. Imagínate, normalmente la temperatura en las diferentes ciudades, por ejemplo, Guadalajara debe estar como a 32 grados, aquí en Ciudad de México como a 28, 30, Querétaro igual más o menos. Entonces, imagínate menos 276. Y si al cero se congela el agua y aparentemente cuando se congela el agua, cuando nosotros vemos el hielo, aparentemente no se está moviendo, sin embargo, no es así. Sin embargo, se está moviendo. Y bueno, también algo muy importante de este principio, como hacer irnos un poquito para atrás, pero sí, todo vibra, porque bueno, todo es energía, ¿no? Y la energía siempre está en movimiento. En algún momento Fer también dio un ejemplo hablando de la vibración. La vibración, estamos hablando también de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en este lugar, es porque vibramos con este lugar.
Nos sintonizamos con este lugar. Si vivimos en este país es porque vibramos en este lugar. Si no, créeme, tu energía ya estuviera impulsándote a moverte a otro lugar. Así es como funcionan las vibraciones. Como dijo Fer, absolutamente todo está en movimiento. Todo es un ser vivo y es como quitarnos, digo, en la escuela nos dicen los estados, ¿no? Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, pero quitando eso a un lado y nos vamos un poquito más profundo, todo es ser vivo, todo está en movimiento, todo, inclusive, pues perteneces al mismo ambiente, al mismo lugar, y estás vibrando tú todo con todo. Por eso de ahí viene, pues, de que todos somos uno y que estás vibrando en la misma frecuencia. De ahí, bueno, desde otro punto de vista, también, por ejemplo, no sé si se han sentido que llegan a un lugar y te sientes como raro. Entonces, que está vibrando otra frecuencia. O a lo mejor si chocaste con alguien, pues también a lo mejor está vibrando en otra frecuencia y simplemente te mueves en lo que te inquieta, no más que te molesta, sino como que te mueve. Eso para mí, por eso mi principal indicador es mi sentir. Me indica qué es lo que está vibrando fuera y qué es lo que está vibrando dentro. Y eso yo lo quiero entender, que se llaman frecuencias, ¿no? Es como una estación de radio, que es cuando Fer puso ese ejemplo, cuando te sintonizas a ciertas estaciones de radio, y si tú estás vibrando en la 93.1 y pues no sé, a huevo quieres encajar en la 95.5, pues no se puede. Necesitas hacer consciente la vibración en la cual quieres, ¿no? Hacia dónde quieres llegar. Y ahí también estamos hablando de congruencia y demás. Pero bueno, hablando de este principio es de que todo, absolutamente todo vibra. Y justo ese tema, que menciona Eli, el tema de la congruencia, es algo que a mí en lo personal me resuena mucho desde hace mucho tiempo y creo que ya los tengo medio cansados aquí a mis dos amigos presentes y a muchos que me conocen, en el tema de, pues, ser congruente, ¿no? Ser congruente entre lo que digo, entre lo que pienso y entre lo que siento y obviamente en las acciones que voy tomando de cada una de estas. Porque para mí en lo personal ha sido como un ejercicio bastante interesante y también bastante intenso en el hecho de decir, a ver, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo siento. Pero si ninguna de estas estaba en conjunción y a final de cuentas no le estaba haciendo caso a ninguna de estas y estaba yéndome por otro lado, entonces la verdad es que me sentía completamente desconectado de mí. No me sentía desconectado y obviamente eso era sentirme desconectado del resto del mundo, del resto de las cosas que estaba haciendo. Entonces, yo sí soy alguien en el cual llego a un lugar con una relación, con una persona, en algún trabajo, en algún proyecto en particular, y digo, a ver, esto funcionaba así y en teoría era esto que se mostraba. Ahora lo estoy viviendo y lo estoy percibiendo de otra forma muy diferente. Entonces, yo ya tengo la opción de elegir si me quiero quedar en ese lugar o si me quiero empezar a mover y quiero empezar a cambiar mi vibración y entonces empezar a generar otro tipo de realidades, porque a final de cuentas también el tema de la vibración es ser consciente, como decía Eli, como dice Fer, en el sentido de, a ver, estoy viendo esta realidad en particular, que tiene una frecuencia muy específica y muy particular y muy peculiar. Si yo creo y yo quiero evolucionar o cambiar o trascender esta vibración, pues la tengo que empezar a transformar hacia donde yo quiera que vaya. Es por eso tan importante que tenemos que tener claro la meta hacia donde queremos ir, porque si no tenemos clara a lo mejor esa meta o el lugar o el objetivo o la vibración o la intención que queramos, pues va a ser un poquito más complicado que la podamos identificar y empecemos a hacer acciones, pequeñas acciones, un día a la vez, un paso a la vez, para que nos acerquen a ese lugar en particular. Entonces, yo en lo personal, desde mi vivencia, esta es una de las leyes que más creo le he hecho caso desde siempre y incluso mi mamá me decía que desde niño, desde antes de empezar a hablar o empezar a platicar sobre muchas cosas, me decía, es que
si pasaban algunas situaciones en la familia o tú sentías que te estabas incómodo, la verdad es que te ponías de un humor como muy específico. Mi mamá me decía, es que hasta en eso creo que empezabas a tener estas percepciones como un poquito diferentes de pues cómo se sentía el ambiente, la vibra y las situaciones, ¿no? Entonces, con el paso de los años, la verdad es que le fui poniendo nombre. En su momento no sabía que... cómo se llamaba, y ahora digo, es vibración. Entonces, si yo no estaba a gusto en algún lugar, mis amigos lo saben, es yo no voy, gracias, me voy, hasta aquí nos vemos, ahí la ven. Pero, pues, a final de cuentas es hacerle caso a esta intuición, a esta vibración y a este sentir. Y, ojo, siempre sernos como muy fieles y muy leales a eso, porque a veces, y muchas de las veces, ese sentir, esa vibración, esa percepción es la que nos empieza a dar señales mucho más claras y nos puede ayudar a orientarnos hacia dónde podamos empezar a caminar. Ojo, algo también que va, bueno, aquí todos los principios van de la mano y muchos de los temas que hablamos aquí van así como, pues, enlaces, ¿no? Que son parte del todo. Recuerden que hablamos de los programas que tenemos como muy metidos. Mucha gente, o ha habido muchas filosofías y teorías como la del secreto y demás, que con el simple hecho, digo, ya hablamos del principio del mentalismo, que es el número 1, y que todo inicia con la mente, con un pensamiento. Sin embargo, todo tiene como una correlación uno con el otro. Si tú creas un pensamiento y, como decía Cris ahorita, piensas lo que quieres, ¿no? Pero actuando o diciendo es otra cosa, entonces ahí hay una falta de congruencia. Y muchas veces tiene que ver con esos programas o con otras miles de cosas que están alrededor. Y no significa que esté mal, sino que esta parte de vibración, por ejemplo, en algún momento te va a indicar que lo que estás haciendo, pues no es, porque te va a vibrar. De hecho, utilizamos como muy normal el no me vibra o sí me vibra, ¿no? Y eso es lo que te va a indicar. Digo, por eso para mí uno de los principales indicadores el sentir, el hacer consciente tu sentir, porque eso es tan importantísimo. Identifica sin juzgarte que donde estás no vibras. No, ahí no es. Hazle caso, como dice Cris, a tu intuición, a tu sentir, a tu vibración, porque al final en cuentas ya lo tienes en la mente y también todo tu ser te está impulsando para que dirijas el GPS por otro lado, ¿no? Muchas veces me he encontrado, y también es muy normal, la resistencia. O sea, si ya estás viendo que la relación que tienes no funciona, a fuerzas quieres andar amarrado de la pata. Méteme el pie como a Cenicienta, yo soy la hermanastra, no me dejes. Pero la realidad es de que no funciona, no vibras igual, ya. Entonces, tu mismo ser te está empujando por otro lado. Eso para mí son unos ejemplos, pero pues tiene mucho que ver con este principio en el hazle caso, como dice Cris, a tu sentir, a tu vibración, el cómo te sientes. Las emociones son vibraciones. Uh, eh, y cada emoción tiene una frecuencia. Entonces, es muy importante este principio, de que lo hagas consciente, de que si no lo ves, no significa, como dijo Fer, que no esté sucediendo. Exacto. Y ahí en el tema de la vibración, también es empezar a identificar cuál es nuestra vibración de bienestar. Esta vibración de bienestar en la cual te sientes cómodo, cómoda, pleno, plena, y que al final de cuentas empiezas a identificar que ese es como tu balance o tu punto de estar bien. Porque también puede llegar, ¿por qué empezar a identificar este punto en particular? Porque si algo de repente no te empieza a vibrar, justo empiezas a sentir una anomalía, una situación un poquito diferente, una situación un poquito de
algo no me cuadra aquí, es decir, algo no me vibra. Pero ¿cómo sabemos si nos vibra o no nos vibra? Pues empezándonos a hacernos consciente de cuál es la energía que sí nos vibra y en la cual sí estamos sintonizados, o incluso aquella energía que nos haga sentir un poquito más sublime. Ejemplo, yo les platicaba que cuando empezaba con todo este proceso de conocer los principios universales, pues había dejado de ver noticias. ¿Por qué? Porque no me sentía en la vibración y sentía que escuchar este tipo de información, este tipo de noticias, este tipo de comentarios, pues no me ayudaba en esta transición que estaba haciendo de darle más prioridad a otras cosas desde mi vibración. Y ojo, es porque yo me di cuenta que esto en particular no me estaba ayudando a crecer y a alimentar algo que yo sí quería alimentar. Ahora, por ejemplo, pues las puedo ver de una forma diferente, las puedo escuchar de una forma diferente, pero sin engancharme en ellas y ya decidir y decirlo conscientemente de, a ver, tomo esto porque esta parte a lo mejor sí vibro con ella, pero esta parte en particular pues a lo mejor no. Entonces también eso, como dice Eli, hay que hacernos como muy conscientes y muy congruentes con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos y sobre todo identificar cuál es esa vibración que te hace sentir bien a ti, no al vecino, no a ninguno de nosotros, no a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, no. ¿Cuál te hace sentir bien a ti? Y empezar a darle al espíritu esa vibración, esas acciones, esos momentos, ese alimento que es pensamientos, emociones, comida, quizá relaciones, tipos de personas, lugares a los cuales quieres ir, para que empiece a crecer y empiece a florecer esa vibración que tanto quieres y que tanto anhelas. Miren, ahorita que comentaba Eli, me gustó muchísimo la analogía que hizo ella con los estados. Haz de cuenta que tú eres una molécula de H2O, de agua. Y según tu vibración, ok, voy a tratar de explicarlo de forma física, no tan, desde la física no tan técnico. Tú eres esa molécula de agua. Cuando tú bajas tu vibración, cuando empiezas a bajar tu vibración, te conviertes en hielo. Pero sigue siendo agua. Solo que bajaste tu vibración. Y tu vibración, eso hace que tus moléculas se muevan más lentas, entonces el agua se vuelve más densa y termina. Sin embargo, sigue siendo agua. Por el contrario, si tú subes tu vibración, si tú le aplicas fuego a esa agua, si la pones a hervir esa agua, te vas a convertir, va a subir tanto tu energía, vas a subir tanto tu vibración, que te vas a convertir en vapor de agua o en gas, vas a pasar al estado sólido. ¿Qué quiere decir esto? Tus moléculas se van a mover más rápido. Entonces, sigue siendo H2O, no has dejado de ser H2O, pero estás experimentando desde la gota de agua que tú eres, estás experimentando desde el hielo, bajando tu vibración, y estás experimentando desde el gas, desde la molécula de gas tal cual. Entonces, pero sigue siendo agua, sigue siendo H2O. Aquí lo interesante es ver qué vibración te conviene más a ti para hacer en ese momento. Y metiendo la parte que decía Cris, si yo quiero convertirme en elevar mi vibración y hacerme gas, hacerme una H2O en forma de gas, pues no tengo que, lo ideal es no tener pensamientos, no tener emociones, no tener sentimientos que me bajen mi vibración, o sea, que me hagan hielo, no tener sentimientos de hielo. Sí, y igual al contrario, si lo que quiero es estar en vibración de hielo, no tengo que tener pensamientos o emociones o sentimientos desde el punto de vista del gas. Entonces, para mí esa es la parte importante. Ahorita que comentaba Eli, se me prendió el foco con eso. Para mí eso sería la vibración como tal. Tú eres agua y tú decides si quieres seguir vibrando como agua, si quieres bajar tu vibración y vibrar como hielo, o si quieres subir tu vibración y vibrar como gas. Y ojo, no quiere decir que el hielo sea menos que el gas, porque el hielo está vibrando más lento.
Eso quiere decir que tú decides cómo quieres vibrar. Si te quieres volver un poco más lento, se vale. Es tu proceso, es tu vida y está perfecto porque hay gente a la que le encanta el hielo. Si tú quieres vibrar como gas, sube tu vibración, ayúdate a subir tu vibración. ¿Con qué? Busca cosas que empieces a vibrar. Y también en uno de los temas, junto con esto hablábamos del espejo. Precisamente cuando estaba escuchando estoy tomando un curso y decía el expositor, si tú conoces a alguien, yo conozco a él y a Cristian, y tenemos amigos en común y cosas en común y todo esto en común, y ese en común precisamente es la vibración. En el momento en el que alguno de los tres decide cambiar su vibración, empieza a cambiar todo su panorama de vida, digámoslo así. Y si yo no quiero cambiar mi vibración y Eli la cambió, entonces, ¿qué va a pasar? Yo dejo de vibrar a la par que Eli y ya Eli para mí va a ser una persona cada vez más extraña. ¿Y qué vas a decir? Es que has cambiado mucho. ¿Qué me va a decir ella? Pues sí, la verdad, sí he cambiado mucho. Entonces, yo decido, yo elijo si quiero yo moverme a la vibración de Eli o no. Alguna vez cuando estaba dando una terapia de recién, una amiga me decía, oye, es que yo quiero que el chavo que en ese momento era su novio, es que yo no quiero que se vaya, ayúdame para que no se vaya. Y yo decía, es que yo no te puedo asegurar que se va a ir o se va a quedar. Lo que te puedo asegurar es que tú tienes que cambiar, que tú vas a cambiar tu vibración. Si él decide quedarse contigo, si él decide cambiar su vibración para quedarse contigo, va a ser perfecto. Pero si él decide no cambiar su vibración o cambiar su vibración más para no estar contigo, no va a estar. La diferencia es que a ti ya no te va a interesar que no esté, porque ya no está en tu vibración, porque ya no está en tu mundo. Entonces, para mí eso es la ley de vibración. Cuando tú estás vibrando, estás atrayendo cosas que son similares a tu vibración. Cuando tú cambias tu vibración, cambian las cosas que atraes, porque ya no estás en la vibración anterior. Déjenme ver si encuentro una imagencita que les quiero mostrar. Pero bueno, así son mis intervenciones. En ese sentido es dejar uno, como dice Fer, de juzgarnos porque a lo mejor estábamos vibrando más lento o estábamos en otra vibración, a lo mejor una vibración un poquito más densa, que es como le llamamos, estado sólido. Y también dejar de juzgar al otro, es decir, de juzgar al otro en el cual me estoy espejeando, porque si a lo mejor yo estoy en una vibración de gaseosa o de gas, pues a lo mejor me voy a topar con alguien que esté en una vibración de estado sólido, pero seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo moléculas de agua, seguimos siendo seres humanos aprendiendo y experimentándonos. Y ojo, deja de juzgar al de enfrente, porque a final de cuentas recuerda que también es un reflejo de ti. El hecho de que esté en una vibración diferente no quiere decir que no tenga una vibración o que no esté vibrando, ojo. Y que también puedas empezar a identificar por qué es que te estabas enganchando con esa situación en particular. Muchas de las veces el hecho de decir, no, es que yo quiero estar en esta vibración súper sublime y que casi me salgan rayos de luz de aquí de mi cara y estar elevado y está bien. Y si eso es tu objetivo, está bien. Pero también se vale pues bajar la vibración, inventarla y enojarte, porque también es darle pie y darle cabida a las emociones. Y no pasa nada. El punto es, regresa a tu centro. Y regresa a tu centro para que conozcas cuál es tu centro, ve identificando cuál es tu vibración. Y bueno, aquí hace rato que estaba dando el ejemplo de si tienes una pareja y a fuerzas quieres que el zapato de la hermanastra te quede, es básicamente eso, ¿no? Muchas de las personas que has conocido en tu vida ya no están. Y no están porque simplemente, como ya dijo Fer y Cris, vibran diferente. Y vuelvo a recordar lo que muchas veces en los videos hemos comentado. No hay bueno y no hay malo. Entonces, cualquier frecuencia
cualquier vibración en la cual cada quien esté, está perfecto, así tiene que estar. Sin embargo, nosotros somos muy necios y nuestro principal aprendizaje, por lo menos en esta realidad, es el desapego, ¿saben? Y tenemos ese chip, por ejemplo, a las personas que hacen ese contrato y se casan y demás. En ciertas religiones dicen que va a ser forever and ever. Y, sorry, la verdad es de que, por lo menos es mi creencia, nada es para siempre. No puedes vibrar de la misma manera en la que inicias una relación y a lo mejor un año después, o un mes después, o 10 años después. Entonces, no, porque estamos en constante movimiento y no significa si dos personas inician un proyecto, llamémosle al matrimonio un proyecto, significa que pues van para donde mismo. La idea es que sí, y nos la venden muy padre, pero vuelvo a decir, son esos programas que tenemos tan metidos de cómo deberían de ser las cosas. Cuando haces consciente toda esta parte de vibración, también puedes entender a la otra persona y, como dice Cris, dejar de juzgar y dejar de juzgarte. No se trata de eso, sino se trata de un crecimiento personal y muchas veces nos vamos a encontrar con las personas afines a nosotros y que nos van a espejear y que nos van a impulsar y que nos van a ayudar y tarde o temprano cada quien empieza a agarrar su rumbo. Y no significa que terminaron mal. Yo tengo muchas personas que no veo o que no tengo mucha relación, pero cuando las veo las disfruto y quizás a lo mejor nuestra frecuencia no es tan afín ahora como era antes, pero eso no significa que hay conflicto. O sea, si estás separado de alguien no significa que debe haber un conflicto. Entiendes que estás en otro lugar, en otro momento y ya, y que las personas llegan, así como llegan, se van, y así como la naturaleza del agua o de los ciclos, que tienden a subir y luego tienden a bajar y todo es un ciclo. Entonces, desapégate de la creencia de que todo es para siempre. Nada, nada, nada es para siempre. Entonces, si una cosa o una relación personal, de trabajo o lo que sea, ya no funciona, ya no vibra, ya no te sientes bien, ya no te sientes, y no vamos a poner de que, vuelvo a decir, nada es bueno, nada es malo, pero también tu sentir qué te nutre y qué no te nutre, qué te sientes bien y qué no. Entonces, si en un lugar ya no te sientes bien, pues entonces esa es la congruencia que nosotros te exponemos hoy aquí para que identifiques pues tu vibración, ¿no? Quizás ahí ya llegó el momento de hacer modificaciones y transformaciones y no significa de que te divorcies o que en este momento agarras tus cositas como Lupita D'Alessio y te vayas, ¿no? No, significa que hagas consciente que eso se está transformando a otra cosa. ¿A qué? No sabemos. A lo mejor, no sé, miles de opciones, pero eso es lo que es importante, abrir el ojo. Ayer estaba en la plática godinesca en el comedor donde trabajo y muchas de las personas, bueno, estábamos hablando de un tema en particular y la sorpresa es que muchas veces me encuentro con personas que me dicen, es que nunca me pongo a pensar o a verlo desde la perspectiva como tú. Y le digo, pues sí, esa es mi perspectiva. Es uno de los propósitos por los cuales hacemos esto. Esta perspectiva que nosotros tres tenemos afín, vibramos o tenemos esa vibración como muy similar los tres. Y es por eso que podemos hacer como pues sí, un clic muy rápido, un enlace muy rápido, y a lo mejor en algún momento este afín te lo teníamos con alguien más. Y así es como se van moviendo las cosas, pero es que te abras de mente, te abras de corazón a nuevas formas de experimentarte. Y vuelvo a decirte, no significa que ahorita en este momento vas a ir a renunciar y vas a terminar tu relación porque ahí no vibras, porque no me valoran. No, no. A ver, no, tranquilízate. Significa que hagas consciente
y que no hay congruencia con lo que piensas, con lo que haces, a lo que dices. Eso es lo primero. Y que a lo mejor tienes mucho que trabajar con esa parte del desapego. Y es todo. Ahí es un cúmulo de cosas que pues tendrías o serían importantes que le pongas el ojo. Las líneas moradas, creo, es como si o los círculos como si fuera el ADN, y las líneas rojas son las vibraciones, más o menos, la frecuencia de lo que es el amor y el miedo. La de arriba es el miedo. Si se fijan, la de arriba, la del miedo, tiene una longitud de onda más larga, que es lo ancho, a la de abajo, que tiene una longitud de onda mucho más corta, que es igual lo ancho, ¿no? La frecuencia es del punto medio hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, si se fijan, la roja se superpone o toca solo, digo, la de arriba, que es la del miedo, toca solo algunos puntos del ADN, y la de abajo toca más puntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Me llegó un mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en la frecuencia del amor, vas a tocar muchos más puntos de tu ADN que cuando estás en la frecuencia del miedo. Son dos frecuencias diferentes y es lo mismo, tú eliges lo que habíamos hablado, lo que comentaba Eli de la estación de radio. Tú eliges si quieres una u otra. La diferencia es que una te va a activar más puntos de tu ADN y eso te va a ayudar a expresar mucho más genéticamente a la otra cuando tienes mucho menos. Digo, esto es una parte científica, es un estudio científico, esto es un dibujito hecho por ahí, por alguien, pero está comprobado que cuando la gente vibra en la frecuencia del amor, su ADN cambia. Entonces la gente ya no se enferma, ya no le pasan las mismas cosas, ya no vive lo mismo, vive desde otro punto de vista y tiene superpoderes. Superpoderes. ¿Qué es un superpoder? Cuando te das cuenta, es como una mamá cuando tiene a su bebé y vibra en esa frecuencia del amor, se desarrolla el sexto sentido. Y se da cuenta cuando el bebé necesita algo, cuando el hijo necesita algo. ¿Por qué? Porque está vibrando y está activando esos genes en diferente lugar de su ADN para desarrollar esos superpoderes. ¿Y qué pasa cuando vibramos en el miedo? De pasar eso. ¿Y qué decimos? Es que me llueve sobre mojado. Pues claro que te llueve sobre mojado, porque dejas de ver otros puntos que no se están activando en tu ADN precisamente por la frecuencia del miedo. ¿Y qué vas a traer hacia ti? Más miedo, más situaciones que te hagan validar, es la palabra, que te hagan validar que el mundo es feo, que el mundo es malo, que el mundo es ojete, que nadie te quiere, todos te odian, que tienes un jefe y un trabajo de lo peor, que tienes, gusanito. unos compañeros, unos amigos, una familia de lo peor que no te quiere. Entonces, eso es lo único que validas cuando tú vibras. Entonces, ¿por qué es importante desde mi punto de vista esta ley? Porque tú tienes la posibilidad de decidir en qué estado o en qué vibración estar. Y no es, bueno, yo estoy no tan a favor de esa parte de los decretos superpositivísimos, donde todo el día te la pasas diciendo soy lo máximo, soy lo máximo, soy lo máximo, soy lo máximo, pero te sientes como cucaracha porque era lo que decía Cristian, entras en incongruencia. Tu pensar está diciendo una cosa o tu boca está diciendo una cosa, pero te estás sintiendo como cucaracha cada vez que lo dices, porque hay un programita que fue lo que los comentó Eli o lo que les comenté yo en videos anteriores, que te hace sentir mal y este es el programita. Entonces vete más para atrás y hay que trabajar el programita. No, le funciona a la gente los decretos positivos cuando estás en la frecuencia de los decretos positivos, pero si estás en una frecuencia diferente, por más que hagas y te la pases todo el día, o como saques tu rosario, o tu mala, o lo que sea, y estés, y soy bueno, y yo soy bueno, y yo soy bueno, y me va bien, y voy a tener un carro, y me voy a tener, pues no te va a llegar porque estás también vibrando en la carencia. Cuando vibras en la carencia, no,
no te llegan las cosas porque la vibración de la carencia es muy parecida a la del miedo. No activas tus superpoderes o los superpoderes que tienes en tu ADN. Y así de sencillo. Soy muy, Así de claro. sí, de repente soy muy técnico en varias explicaciones, creo, pero bueno, es la parte de la técnica, de lo que he aprendido y trato de aterrizarlo lo más humanamente posible para que no se chuten todos los tratados de física cuántica y de neurociencia y de... Por eso yo me espero a que Ferchis lea. Él es el nerd. Yo soy el ñoño del equipo, ¿no? Sí, ya sabemos quién es el ñoño, el nerd del equipo, el de la parte mental, el que necesita la estructura, así con numeritos, ese es Fer. Él y yo somos más de sentir y de vibrar. Yo la verdad es que soy completamente vibracional y emocional. O sea, a mí ponme algo y yo digo, esto me vibra, esto no me vibra, esto, hay un feeling aquí en el corazón que no, incluso la piel se me pone media chinita. No, y ojo, eso también es identificar cuál es tu centro, cuál es tu punto clave. Hace varios días, e incluso ayer, estaba viendo esta película del Origen de los Guardianes que me encanta, que la adoro, que se me hace increíble, y que algo que dice muy cierto es, descubre cuál es tu centro, es decir, descubre cuál es tu motivación y cuál es esa vibración tan sublime o ese sentimiento o ese estado en el cual tú empiezas a vibrar más en el amor, porque todos tenemos una gama muy amplia para identificar y para poder describir qué es el amor. Y ojo, es debido a nuestras situaciones muy personales y muy desde la parte humana. También algo que decía Fer, que es muy, muy cierto, el tema de cuando vibras bajo es porque le das, cuando vibras bajo es porque le das poder a ciertas emociones o a ciertas situaciones que son eso, mucho más densas, como el miedo, como la carestía, como la vergüenza, como no sentirte merecedor o merecedora, como decir, no, es que nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito, como dice Eli. Pero, pues a final de cuentas es identificar cuáles de esas situaciones y de esas emociones son las que hacen que no estés vibrando a tu máximo esplendor. Como esta frase a lo mejor ya muy hecha, que es, ¿cuáles son esos elementos o esos lastres que te estaban impidiendo ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma? Vibrar en el amor. Y ojo, el amor empieza por uno mismo. No es el amor hacia los demás, no es el amor hacia las plantas, hacia los animalitos, es identificar que tenemos amor aquí adentro por el que veo en el espejo diariamente, por mí, por lo que soy, por la historia que he tenido, por lo que estoy haciendo actualmente. Y si yo empiezo a sentir ese amor por mí, es mucho más fácil que lo empiece a irradiar a los demás. Y el método que por lo menos para mí me ha funcionado, lo he dicho y lo voy a decir hasta canse, es ejercita, aprende a desarrollar tu observador. Sé observador de ti, sé observador del exterior y vas a aprender muchísimas cosas. ¿Cómo? Aprendí a identificar eso sentir, esos sentimientos, inclusive como dice Cris, esa parte, la piel chinita, esos indicadores y demás, sintiendo. Sí, yo también soy mucho de sentir, la verdad es que debería no tanto. Mi intuición, mi perspectiva, toda esa parte la tengo como súper muy desarrollada. Y eso es lo que más me ha ayudado. Entonces, yo se los aconsejo mucho, ejerciten mucho la parte de ser un observador. Digo, ya nada más para cerrar, por lo menos yo, este es el tercer principio, que es el principio de vibración, recordar y uniéndolo a los otros dos porque no están separados. El primer principio es el de mentalismo, todo es mente. Entonces, ya dijimos, de acuerdo a la vibración, y para mí todo es mente, todo es información. Tú eres información, tus células, tu cuerpo es información. Entonces, depende de cómo vibres, va a ser tu información y tu mente, o sea, va a ser desde donde vas a crear, porque dijimos que el mentalismo es lo que creas con la mente.
Y el segundo principio, que era el de correspondencia, pues igual, como es arriba es abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la vibración que tengas tú, va a ser la proyección y lo que vas a ver arriba, o tú abajo, o tú adentro, o tú afuera. Como estés adentro, tú, la información que traigas adentro va a ser como la vas a proyectar también hacia afuera, y eso va a ser. Entonces, de acuerdo a la forma que vibres, vas a crear, y eso va a ser lo que vas a proyectar hacia afuera. Esa es para mí la conclusión de esto. Y nos gustaría también que ustedes nos dijeran cómo vamos, si se les parece interesante, si lo están aplicando, si lo cachan de la misma forma que nosotros, si tienen alguna forma, porque digo algo que me sirve, por ejemplo, a mí, para sacar los ejemplos, es cuando Cristian o Eli hablan, pues de repente a lo mejor se me hace mucho más fácil proyectar o interpretar las cosas de otra forma. Entonces sí nos gustaría que estuvieran pues con nosotros, que nos dijeran cómo van. Sí, y escríbanos, comenten, métanse a YouTube, vean los videos completos, o también cuando subimos los resúmenes en Facebook. Ahora sí, compártanlo con la gente que tú quieras. Muchas veces es mucho más fácil identificar lo que necesita Pepito que Juanita. Entonces, compártelo. Comparte, la verdad es de que hacemos esto con mucho, mucho, mucho gusto, placer, amor. Nos encanta, es nuestra pasión, es uno de nuestros propósitos en conjunto e individuales. Entonces, estamos aquí, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Compártanos, denle like, etcétera, 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 las cosas que ahí Cris les va a decir. Y pues nada, bye. Denle manita arriba, denle like y nos vemos. Escríbanos, déjenos todos sus comentarios, los vamos a estar respondiendo. Y pues nada, muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en el siguiente. Bye.